Esteban, ¿y vos das clases también o no? ¿O ya dejaste de ¿Sabes dar qué? clases? No, pues te voy a contar algo un poquito embarazoso. No he dado clases, nunca. He ido invitado a clases, pero no he dado clases. Me acuerdo la primera vez que, no sé si ustedes saben, pues que el rector anterior era mi papá. Fue Ajá. rector 25 años. Cuando él llegó aquí, esto era un instituto y pues él dejó una universidad, pero pues esto no es de nosotros, ¿no? Esto es una entidad seria, a pesar de haber elegido como rector al hijo del anterior rector. Entonces me acuerdo una vez que le dije a mi papá hace varios años, pues ese trabajo tuyo como chévere, ahí mismo se timbró, porque el hombre pues, nepotismo, esa vaina. Entonces me dijo, pero si algo como eso te puede interesar, tenés que ponerte a enseñar y meterte en el tema, cosa que no hice. Ahora, yo me considero bastante curioso, medio académico, me encanta leer, pues he escrito, pero cosas más, ¿no? Columnas, ¿sabes? Pero la verdadera, y me da vergüenza, y es algo que debo hacer, no he dado clase nunca. He sido invitado a clases, ¿no? Pero no, entonces eso es algo para corregir. De pronto se están Pero perdiendo de mucho conocimiento unos posibles candidatos a estudiantes, pues, en ese sentido. pues, hermano, de pronto, pero sobre todo, eh, pues creo que tiene muchas ventajas no ser académico para gestionar una organización académica, pero pues también tiene desventajas. Y creo que uno tiene que, no, eso es algo que yo debo hacer y gracias por el recorderis, porque lo pongo ahí en mi lista de propósitos de año nuevo y aún nada. Pero bueno. Bueno, arrancamos, Darío, con una pregunta, pero lo importante pues es siempre hacer una introducción y nosotros pues los que hacemos podcast nos vemos otros podcasts y yo te conocí a vos en el podcast de Andrés Acevedo y dijiste un par de cosas que me parecieron, uy, Darío, estos son los temas que tenemos que explorar porque nosotros pues arrancamos este podcast 10 AM con la filosofía de compartir. Cuénteme un poquito de ustedes, si hay tiempo. No, claro que sí. La filosofía de 10 AM siempre fue, hombre, arrancamos en un grupo en WhatsApp, la filosofía era compartir alfa y alfa para nosotros quiere decir, hombre, estamos comprando, vendiendo acciones y si a mí me está yendo bien, yo necesito que a mis 5, 10, 15, 20, 30 amigos le vaya bien. Y entonces empezó a explotar y varios me empezaron a decir, oiga, ¿por qué no mete a este amigo mío que es mi primo, mi sobrino? Y yo, no, ya espérese. Si no nos hemos tomado 6 cervezas, si no nos hemos tomado una cerveza o una copita de vino en los últimos 6 meses, o pues 6. no tenemos los grados de distancia. Ustedes son originalmente inversionistas. Nosotros hemos sido emprendedores toda la vida. Pues Darío y yo somos primos hermanos, llevamos haciendo, Darío y yo fuimos la primera startup que recibió inversión de capital de riesgo cuando Augusto López se le ocurrió, salió de Bavaria, hizo un fondo que se llamaba Mercurial Venture y yo me inventé un sitio estando en la universidad que se llamaba Get A Plus o tareas gratis, o sea, tenía un batallón de gente, mejor dicho, ChatGPT manual. Chinomático. Sí. ChatGPT manual. Y de ahí empezamos, pues hice otros negocios. Yo terminé viviendo 12 años en San Francisco y después de la pandemia me di cuenta que en vez de seguir trabajando nos iba mejor como invirtiendo y entonces el chat escaló al podcast y en el podcast invitamos amigos, gente que nos parece interesante, pero últimamente pues siempre ha sido y siempre es en formato largo. Entonces, lo que hemos estado explorando, porque uno dice, ¿cuál es el portafolio? El portafolio, uno va a decir, son las acciones, es cripto, pues el portafolio también es la tierrita de uno. Y entonces, nos ha dado mucha curiosidad entender por qué, digamos, que Colombia está atrancada, o por qué la gente no piensa desde primeros principios cómo solucionar problemas. Entonces, cuando vos decís esta frase en el podcast es que tenemos un problema de productividad. Yo digo, estos manes es de los que utilizan primeros principios para tratar de solucionar los problemas. Porque nosotros, la otra filosofía de nosotros es, mira, en el podcast solo vamos a hablar de abundancia porque nos aterra una vaina que nos parece que sea
o sea, se ha exaltado en los últimos 10, 15 años y es la pornomiseria. Y si uno tiene ese mindset de pornomiseria, entonces es imposible. Entonces yo, Darío, el Gordo, o sea, varios en particular, como que lo que más nos frustra es que no estén los tesos, los cracks, los emprendedores hablando, hey, mira, es que esta es la ruta, es que a mí me fue bien así y entonces te lo estoy compartiendo. Que llegue el CEO o el gerente o el rector de una universidad. No, esperen, miren, esto que están hablando a nivel gobierno quiere decir esto, pero la realidad es que así es como se soluciona. Entonces, esa es la razón por la que nos gustan estas discusiones y estas exploraciones, pues esto es sin guión ni sin nada. Y pues nosotros obviamente hicimos el research y nos hablamos con un amigo tuyo, pues caleño también, que le decimos cariñosamente barriga de sapo, porque creo que es amigo, amigo en común. Que oiga, nos enseñó, tremendo habichucho. Que además fue el que, o sea, nosotros teníamos el sentimiento, hombre Esteban, pero nunca habíamos entendido que es que la responsabilidad de nosotros es ser gestores de opinión, pero entonces, para ver si movemos ese eje del debate, o sea, yo creo que ese man vos lo ves cualquier día y siempre te dice eso, al principio, en la mitad y cuando se despide, pues en cualquier conversación. He drank the Kool-Aid, ¿no? 100%, the whole jug. Sí, entonces ese man nos ha hecho cuestionar, hombre, ¿con quién tenemos que conversar? Entonces, por eso estamos hablando hoy con Esteban Piedrahíta, pero entonces ahora sí, danos una breve introducción para que ya sí entremos en materia, y para que Darío, para que Darío te haga preguntas, para que el Gordo te haga preguntas y ahí vamos en la conversación. Bueno, perfecto. A ver, pues yo soy como un visionario de la generación Z, una cosa así, como decía un amigo de un señor muy contrabandista que fue el presidente del Deportivo Cali. Fue un visionario del TLC. No, lo digo en el sentido de que tiene una carrera demasiado variopinta y diversa. Yo estudié economía, ¿no? En la Universidad de Harvard, pues crecí en Cali, estudié en un colegio americano, estudié economía. En ese momento yo quería estudiar economía y ciencia política y pues de pronto, ¿no? Como todo el ministro, el presidente, qué sé yo. Después trabajé, me di cuenta que los gringos, amigos míos, primero no estudiaban economía, que era como lo más cercano, pues algo práctico, sino que estudiaban filosofía, historia, literatura, y luego igual pues en ese momento no estaban tan caliente, sí, que se trabajaba pues en Wall Street o en consultoría. Yo veía sus berracos con esos trabajos y bueno, no, pues, y me fui a trabajar entonces a Salomon Brothers 2 años en Wall Street. Eso pues me dio mis bonus, yo no, a dicha, compraba corbatas costosas, vestidos. Pero pues yo, eso para mí, me tocó además la crisis del tequila, pues la crisis mexicana, pero allá tuve no era tu salsa, pues. No era tu salsa. No fue mi salsa y tuve una crisis allá personal, como de coming of age, yo creo, de salir como de la burbuja, pues, de protegida, del colegio, la familia, y después la universidad, que es un poco más, tiene más autonomía, pero eres un safety net, salir al mundo real. No es que me haya ido mal en el trabajo, pero me di cuenta que eso no era lo mío. Ahora, fue bacanísimo porque ahí conocí personas, ¿no? Altos funcionarios de gobiernos, a Ricardo Salinas de TV Azteca, o sea, conocí a CEOs, ¿no? Yo era un chino. Era bacano, hice buenos amigos, pero yo dije, esto no es para mí. Y despuésito, al final de la experiencia, se mató mi hermano en un avión volviendo de la universidad, él estudió en Harvard también, volviendo a Cali en diciembre, se mató. Yo casi me monto en ese avión. Ese es el de American Airlines que cayó en Buga el 20 de diciembre del 95. Y eso pues llevó a más reflexiones familiares también, porque ahí también es que mi papá decide, después de eso mi papá hizo una carrera muy exitosa en Carvajal, era de alguna manera como el segundo de Carvajal en su momento, y decide venirse a la universidad, ¿no? A ganar menos y a una universidad de actitud. Pero yo, bueno, decido volver a Colombia, no sabía muy bien qué hacer. Muy generosamente Luis Gallo y Juan Carlos García me contrataron en Estrategias Corporativas, que era una firma boutique. Fue interesante, pero yo también me di cuenta que no solo era Nueva York, sino pues las finanzas y esto yo no conectaba mucho con eso. Y en ese momento comencé a pensar, bueno, ¿qué tal meterme en una campaña política? Estaba arrancando la de Pastrana, Valdivieso. Finalmente terminé en Semana como redactor económico, también tuve un pay cut grande. Y ahí pues había habido cambio en Semana, había llegado Isaac Lee hace poco y pues como una nueva generación, y Isaac tenía 25 años, el director de Semana, yo tenía 24 y pico, y rápidamente fui el
el editor económico, montamos la ciudad.com, que fue uno de los primeros portales en Colombia. La ciudad.com, pues eso es historia patria. Eso es historia patria. Pues eso, lo funcionamos con Eureka, que era el tiempo, sí, y luego claro. se vendió a Terra Networks. Y ahí Terra fue como el eje de todos los medios de comunicación, era pues la puerta de entrada. No, eso es una belleza. En el momento, sí. Ahí pues con Isaac contratamos, hicimos la página de semana, Isaac lanzó Jet Set, apoyó a Felipe en el lanzamiento de Jet Set, lanzó Soho, fue una época muy bacana. Y estando en esa transición, pues nos picó la burbuja de internet y el bug, y nos fuimos con Isaac y con David Yanovich, que también trabaja con nosotros, a montar una empresa de revistas y contenido sobre internet en Miami, que se llama .com, muy original. Vos sos de los que nos llamaban yuppies. O sea, ¿te acuerdas que en esa época nos decían yuppies a los que estábamos en internet? Pues los yuppies. No, pues éramos unos bichos raros, pero bueno, en ese momento todo el mundo quería estar. Nosotros nos vamos a Miami con un business plan y una plata. Ahora, nosotros levantamos $4 millones, cerramos, digamos, un mes después de que la burbuja estalló. Entonces, de ver estas revistas Industry Standard, Red Herring, Business 2.0 gigantes, llenas de publicidad, comienza, y nosotros a lanzar revista física y virtual en portugués y en español en 6 meses. Eso fue la locura. Burnout, eso después Isaac le dio una vuelta a poder y medio subsistió. Yo me fui, yo era el CEO, Isaac era el chairman. Yo me fui en el año 2001 y decidí hacer como un break, y yo quería estudiar algo diferente porque yo, pues nuevamente mis amigos gringos, europeos, estudiaron otras cosas y yo quería, pues, sentía que había tomado demasiadas clases de economía de otra universidad y quería tomar más, expandir mis horizontes. Y me fui de mochilero 6 meses a la India. Y luego estuve 1 año estudiando filosofía e historia de la ciencia en London School of Economics. Ni en la India y en Asia, ni en el LSE encontré claridad. Fue interesante, bacano, pero luego, pues, cuando salí ahí no sabía qué iba a hacer. Y yo había conocido en Harvard, una de las vainas bacanas era pues, que uno conoció a una gente, que un chino de 20 años jamás hubiera conocido en otra situación, como Luis Alberto Moreno o antes Pastana. Entonces me fui a trabajar con Moreno a la embajada en Washington. De ahí lo acompañé en su aspiración, que en ese momento parecía muy poco probable, ser presidente del BID, y me fui con él al BID. Y estando allá me llamó el presidente Uribe y me invitó a ser director de Planeación Nacional. Me devolví en 2009, estuve ahí por los últimos 15 meses de su gobierno. Y bueno, di otras vuelticas adicionales hasta que en 2013 encontré pues el primer trabajo que me satisfizo completamente, que fue presidente de la Cámara de Comercio de Cali, donde pues nuestra misión era crear capacidades, acompañar a las empresas y emprendedores a generar capacidades, a crecer, ser como una agencia de desarrollo productivo del territorio regional. Eso fue muy bacano, pues al final fue más duro con pandemia, paro, etcétera. Y desde el 21 estoy aquí, no sé si dichoso, porque hacemos lo mismo, para mí, construcción de capacidades en individuos y en organizaciones y conectando individuos con organizaciones. Y estoy, pues, no me cambio por nadie en el mundo. Esto, pues, aparte de que es un oficio para un generalista como yo, como ya vieron, un aspirante a Centennial que ha tenido 17 carreras diferentes, hasta los últimos 10 años nos enfocó de alguna manera. Me casé hace poquito, tengo una hija, ya maduré, digamos, y pues ya maduraste, ya maduraste. Pues, creo, sí. Entonces, ha sido un wild ride, pero ha sido no hay que envolverte en papel periódico, como decimos acá, para que madure. Pues, es que los aguacates hay que envolverlos en papel periódico para que maduren. Pues, sí. Acá también, ¿no? Ya apunte periodicazo, ya. Entonces, no, estoy muy contento aquí y bueno, feliz porque pues por el vínculo también. Mi papá estuvo aquí, una fundación que creamos en nombre de mi hermano que en los 90s para enriquecer las experiencias educativas a través de las tecnologías. Antes de que eso estuviera de moda, pues la donamos luego a la universidad. Entonces, aquí pues tengo mucho vínculo y es mi ciudad y además pues el oficio me parece espectacular. Entonces ¿vos sos qué porcentaje más filósofo que economista? No, pues mira, pues yo me siento más economista, tengo algo más de formación en economía, pero pues me gusta soy muy curioso y soy generalista, pues no me considero muy profundo en casi nada, pero te puedo hablar de casi todo. Yo en el colegio pues era así,
Antes Google y ChatGPT me jodieron porque yo sabía vainas que nadie más sabía. Hoy en día todo el mundo sabe todo. Entonces, cuando quedemos sin energía, te podemos llamar a vos porque igual todo lo sabes, pues con línea de cobre, pues si te llamamos, si me cayó el internet en la casa, necesito que me ayudes a resolver este dato. Yo para Who Wants to be a Millionaire o sí, que empiece millonario, Jeopardy, yo me la juego y creo que, bueno, lo que pasa es que uno con el tiempo, la velocidad y la memoria le van, uno espera haber ganado algo en sabiduría, pero la rapidez y la agudeza que tiene Barriga de Sapo, por ejemplo, que le falta sabiduría, pues uno la va perdiendo, ¿no? Hay mensaje para él. ¿O no? Lo que pasa es que está entrenado en una cantidad de tokens, pero todavía no sabe hacer las inferencias. Algo así. Las superiores, sí, o las más... No sabe hacer las inferencias, pero hemos aprendido mucho de él. Oíste, sí, pero si te empezábamos a hacer preguntas de cada una de las cosas que nos contaste y cada una dura 15 minutos, pues queda más largo este podcast que es de los de la Exprima. Oiga, que el temporal que le dije a un pelado, un estudiante que digo, oiga, más largo que una semana sin carne, me dijo, no, más largo que una semana sin carro. Yo, eso fue la introducción. Ya, yo hablo mucho, me corta, por favor. No, pero eso está súper interesante porque nos das un montón de puntos de referencia. Eran 30 años en sí, no, es que es que condensar toda la vida de uno y sobre todo porque todo está combinado con emociones y aprendizajes, entonces uno dice, ¿cómo hago síntesis? Pues ojalá uno pudiera hacerse la misma pregunta y decirle a ChatGPT, resúmame la vida mía en 3 frases. Eso es muy berraco, eso es algo que es casi que inhumano. Mejor dicho, yo creo que ese es un buen ejercicio intelectual para saber si es una máquina la que está respondiendo, porque depende del grado de longitud, uno sabe si todavía hay o cómo se extienda uno sabe si hay un humano dando la respuesta, porque si es la máquina, resume, dice cálculos de tokens y se va a la predicción. Vos sabes que esa historia que traté de contarles, pues que a primera vista no, pues sí, carece mucho de sentido, de muchas dimensiones. En una experiencia en la tierra de ustedes, en el Retiro Antioquia, una experiencia con alucinógenos, tuve como como que las cosas confluyeron de una manera muy bacana y pude entender un poquito mi trayectoria y cómo había llegado yo aquí y de alguna manera le agradecí pues a mi hermano póstumamente, porque de alguna manera pues por él y por lo que le pasó, estoy yo aquí y hoy pues estoy muy feliz y satisfecho aquí. Todavía no hemos empezado a preguntar, pero eso que acabas de decir, ¿será que es que ese rondar tuyo por la Tierra estabas buscando puntos energéticos como para sincronizarte, como Shasta en California, o no crees que tenga nada que ver con eso? No, es que yo soy más ateo y más agnóstico y yo no creo en ninguna. En la India, por ejemplo, todo el mundo dice, ¿qué? ¿Estuviste en un ashram? No. Yo leí libros sobre la India, leí literatura india, pues escritores indios, estuve en los palacios, en los templos, leí historia, pero nada, el tema metafísico, digamos, no se me da. Pero entonces toda esa viajadera era simplemente un acto de rebeldía, como Margarita Rosa, que es rebelde y no reconoce los estratos. Pero yo me quedaba a veces en hoteles de $1. Margarita creo que está... Pero por rebeldía también, ¿o por qué? Pues mira, yo creo que un poquito, sí, de pronto, porque pues yo fui muy juicioso en el colegio y hasta la universidad. Yo creo que hay algo de rebeldía y algo como de búsqueda y algo de ansiedad y de estar en cero, ¿no? De no poder como... Y ahí pues sí tengo que agradecerle mucho a mi esposa que me ha ayudado pues a aterrizar y echar raíces aquí en Cali, donde soy muy feliz. Y donde he encontrado pues unas oportunidades de trabajo que me han hecho, ¿no? Como el otro día fui a mi colegio, pues que es un colegio pinchado de acá, como el Columbus School, ¿verdad? El Colegio Bolívar, a hablarles de la universidad. Entonces me dijeron, bueno, si volvieras al pasado y tuvieras que escoger entre Harvard y CESI, ¿te irías ahí? Y yo dije, no, pues mira, no, la verdad no. Pero sí quiero decirles que di la vuelta al mundo, viví en Nueva York, en Londres, capital de la berraca, viví en París unos meses, en Boston, ¿verdad? Estuve en Washington, estuve en Harvard, estuve en LSE, estuve en Wall Street y encontré propósito y felicidad aquí en Cali. Entonces, pues no sé, eso les dejo, no les puedo decir que dónde tienen que estudiar, pero yo encontré mi propósito aquí. Pero qué bueno que lo hiciste. Ahorita, pues, ahora ya sí arranquemos con las preguntas. Es que ahora sí. Ahora sí. Pero voy a subir un poquito a mi aire, pero te estoy oyendo, ¿ok? Tranquilo. Dale. Contanos, pues, esa vaina que vos decís, porque es que yo, desde otro punto de vista, también
coincido exactamente en lo mismo. Explicarnos por qué los colombianos somos poco productivos. Contanos cómo llegaste a ese razonar, cuáles fueron las observaciones, cómo llegaste, y cómo tenés también otra cosa que me parece muy importante, y es que cuando uno se atreve a diagnosticar en forma negativa al entorno que nos rodea, pues, ¿cómo se dice? Chastise. Sí, o sea, no, te castigan, te sermonean, ¿qué será? Entonces también, o sea, porque se necesita un grado, pues, de coraje y valentía, pues, para uno poder llegar y decir eso. Explícanos esa vaina, porque me parece porque todo el mundo dice, no, es la corrupción. Entonces yo le decía a Andrés que yo había oído parte de dos podcasts de ellos, ¿no? Juan Ricardo Ortega, que es amigo mío, y Luis Carlos Valenzuela, amigo mío también, antes de tiempo lo veo, dos personas que considero supremamente, ¿no?, intelectualmente brillantes. Y uno, para Juan Ricardo, el problema de Colombia es la corrupción, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Y el Chiqui Valenzuela dijo en el podcast que la corrupción estaba entre los 15 primeros problemas de Colombia. Entonces, pues yo sí considero la corrupción un problema grande, pero yo creo que, pues, más fundamentalmente es la falta de productividad. Entonces, y creo que tiene muchísimo que ver con, pues, tomando con una perspectiva evolutiva con nuestra historia, ¿no? Una cosa que aprendí no hace tanto es que el siglo malo de Colombia relativo a muchos de sus pares es el 19 y no el 20. En el siglo XIX, pues, por ejemplo, Argentina dio un salto bestial, pero muchos países de América Latina fueron más pacíficos y avanzaron más que Colombia, construyeron más kilómetros de ferrocarril, etcétera. Ni hablar, pues, de Estados Unidos, ni hablar de Australia o de países de Europa. Entonces, si uno ve el comportamiento del PIB argentino y colombiano desde la independencia, pues, además, bueno, Colombia era no era la colonia más importante, era México y Perú, pero era mucho más importante que Argentina. En Argentina no había oro, eso era lejos. Eso puede ser una ventaja, más lejos un poquito de ciertas influencias españolas católicas, pero aunque después vino el peronismo y demás. Entonces nosotros en el siglo XIX avanzamos muy poquito, nos dedicamos a peleas ideológicas. Una muy triste y que marca una diferencia grande con Argentina es que en Colombia no nos pusimos de acuerdo en tener educación pública universal básica, digamos laica, hasta principios del siglo XIX. El Partido Conservador y la Iglesia Católica estaban en contra de eso. La Iglesia tenía el monopolio de educación, una educación, pues, muy jerarquizada, a la que no tenía acceso todo el mundo, era básicamente, pues, para los criollos, digamos, y los blancos y demás, y hombres, y hubo guerras. Hubo una guerra que se peleó por la educación y la educación perdió. El Partido Liberal perdió esa guerra. Yo te voy a ir interrumpiendo porque decís cosas que son muy importantes. O sea, estábamos en una guerra ideológica. Vos podrías decir que en este momento estamos también en guerras ideológicas, o uno no podría construir esos paralelos. O sea, que nada lo atrasa más a uno que una guerra ideológica, ¿o qué? Pues, bueno, mira, nos peleamos por, ¿no?, federalismo, centralismo, pero de fondo había una cosa entre liberales y conservadores y entre la iglesia y el rol de la iglesia y la tradición y la jerarquía de la colonia y personas por las que me identifico mucho más, que miraban, pues, un mundo más moderno, más equitativo en muchas dimensiones. Entonces, sí, el establecimiento colombiano se vino a poner de acuerdo sobre ciertos temas a principios del siglo XX y luego surgió a la izquierda un nuevo movimiento que no se sentía identificado ahí, que comenzó, pues, un conflicto con el establecimiento colombiano que ha durado, pues, ¿no?, en buena parte del siglo XX y más o menos todavía estamos en él. Entonces, sí, a ver, debate ideológico siempre hay. El problema principal es la manera de tramitarlos, ¿no? Si desembocan en guerras, como es el caso de Colombia, pues son un desastre. Porque en los países europeos, en Estados Unidos, hasta ahora, hasta Trump, bueno, claro que la guerra civil, pues, fue lo mismo, pues, ¿no?, se dirimían de una manera civilizada, ¿no? Así se dijeran de todo, pero pues aquí, pues, en los 50 nos matamos entre liberales y conservadores. Entonces, el siglo XIX fue un siglo perdido para nosotros. Y en el XX, nuestro siglo, pues, muy de violencia, pues el siglo que más conocemos, de alguna manera hemos vivido parte de él, pues Colombia avanzó bastante bien, por lo menos en el contexto latinoamericano, y
y Argentina, en cambio, pues tuvo un muy mal siglo XX. Ahora, esta mañana, pensando un poquito en podcast, decía, somos hipercríticos de que la Argentina pues haya sido un país relativamente muy rico y ha estado tan estancado, pero no olvidemos que ha sido un país mucho más pacífico que Colombia, ¿no? Aquí hemos avanzado más en lo económico, pero hemos sido enormemente violentos, y uno se pregunta, bueno, esa repucha, claro, una cosa del peronismo, una socialdemocracia excesiva, pero cierto elemento de eso, repucha, también ayuda a cohesionar y... Entonces, no, o sea, mira, corrupción existe en Japón, en Italia, en todas partes, en unas partes menos que en otras, pero sí, digamos, la política de Estados Unidos, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, lo que llaman el Tammany Hall, que era allá tenían caudillos electorales recorruptos. En Luisiana, pues hasta hace muy poquito, y a la medida que las sociedades se vuelven más productivas, se educan más, ¿no? No están dependiendo pues del clientelismo tanto, porque tienen por sus propios medios, pueden conseguir sus fines y vivir vidas más autónomas, pues son más críticas y son más, se tragan menos entero, y eso nos parecía hasta ahora que llegaron las redes sociales. Y entonces, pues para mí sí, la baja productividad, es decir, la ausencia de riqueza, aparte de muy mal distribuida, la pobreza es para mí, nuestro pecado original. Ahora, detrás de eso hay pues una colonia muy violenta, muy racista, ¿no? Desplazamiento de los indígenas, luego traer esclavos pues ¿no? Personas en condiciones de esclavitud acá, luego demorarnos muchísimo tiempo en liberarnos, en que las mujeres votaran. O sea, tuvimos una economía extractivista, no en el sentido de la minería, porque la minería me parece perfecto, en el sentido de que unas élites capturaban las rentas, y no había pues nada parecido a mercado libre ni a unas condiciones mínimas de dignidad pues y de posibilidad de construir de capacidad de la mayoría de la gente. Entonces, esta pobreza viene pues de nuestra historia, de nuestra colonia. ¿Y qué está pasando, Esteban, culturalmente, que seguimos como ahí, como dándonos vueltas como un perro tratando de morderse la cola? Y uno ve pues países por ahí muy cercanos, un Perú, por ejemplo, uno ve un Perú ya en otro tipo de conversaciones, sí, o en otra tipo. ¿Qué es lo que nos está pasando? Sí. Aunque se ha enredado últimamente, ¿no? Sí. Perú venía como un bólido y tiene un problema de gobernabilidad, madre, porque allá ningún presidente tiene más de 20% de popularidad, y ya digamos, eso más o menos lo pudieron soportar con Toledo, con Alan la segunda, con Ollanta Humala, pero ahora está frágil la cosa. Mira, bueno, el Ecuador ni hablar, pero pues, no sé, es que ahora Chile, ¿qué tal Chile? Chile era el ejemplo, ¿no? No, pues Chile era el ejemplo, era el cohete. En muchas dimensiones, no solo la democrática. Y mira que todavía hay unas heridas del pasado, y hay unas influencias y unas posiciones a veces ideológicas, no así de un solo lado, sino de ambos, que exacerban las cosas, y el incentivo de la política pues a la polarización es todo, ¿no? Uno pues no hay sino que ver lo que sucede en nuestro país o en Estados Unidos, los candidatos pues serios, ponderados, moderados, razonables, pues en este mundo hipermediatizado no vuelan, pues no hay que ser payaso, pues. Entonces, pues yo no sé, Colombia progresó mucho, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, con problemas, y sobre todo relativamente a América Latina, que tuvo una crisis en los 80 gigantesca, muchos booms y busts, pues ni hablar frente a Venezuela, que era pues nuestro vecino rico. Pero seguimos digamos, no hemos logrado velocidad de crucero, ¿no? Y eso te enseña además. Pero vos haces, o sea, vos haces el diagnóstico correcto, o sea, tenemos escasez de productividad. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Mira, yo me fui porque sencillamente, pues yo me fui de Colombia en el 2008 porque dije, no, mi cerebro rinde más afuera, y yo, claro, voy a utilizar la palabra mercenario. A mí sí me gusta ver que el esfuerzo produzca un resultado. Pero entonces, ¿cómo hacer si tenés el diagnóstico perfecto de la productividad? Vos ves, y ahorita estabas describiendo a Chile, y Chile estaba mejorando su situación económica porque alcanzaba a ser más productivo. O sea, el 45% del cobre que compra Estados Unidos viene de Chile,
pero ¿y entonces en qué momento nos vuelve y nos atrapa este cuento de la ideología? Nada me encantaría más que invertir en Colombia, pero yo con a mí con presidente, con librito de Karl Marx en la mano, a mí no me interesa hacer. Pero todos saben que si somos más productivos, levantamos a todo el mundo de la pobreza. Entonces, ¿por qué la gente es tan simplonga? Y un librito donde dice, no, lucha de clases, abajo los burgueses. ¿Por qué somos tan simplistas y el diagnóstico es tan sencillo? Casi tan malo como The Art of the Deal. Pero dijiste una cosa muy importante porque la productividad es una red. Entonces, cuando uno se inserta en una red de alta productividad como la del Bay Area, pues uno el día siguiente es más productivo, ¿no? Pero incluso un taxista, ¿no? Un colombiano que se va de cortar pelo en Cali, de cortar pelo en San Francisco, porque te insertas en una red de productividad más alta, ¿no? Por eso los salarios son más altos, porque hay más productividad. Entonces, ¿por qué no llegamos a consenso mínimo sobre eso? Pues me parece que en términos generales, pues en Colombia habían estado, digamos, me parece que este es el primer gobierno de verdad que muchos de los consensos imperfectos, todavía pues muy mejorables, muchos elementos de manejo pues de una economía mixta, por ejemplo, un sistema educativo donde hay universidades públicas y privadas, o un esquema como el de salud que es mixto, que tiene muchas cosas mejorables, pero muchas cosas buenas, no, sobre temas como, ¿no? O sea, la deuda y el déficit hay que mantenerlo más o menos a raya, la inflación igual. Me parece que hay una ruptura, pues, no sé, tiene que ver algo con la pandemia y esto, pero pues en este gobierno, ¿no? Ahora, yo soy de aquellos que pienso y espero que nuestra democracia y nuestras instituciones salgan fortalecidas desde Colombia en algún momento, porque Colombia es un país curioso en América Latina que no ha tenido ni inmigración masiva, que es una revolución de alguna manera, como Argentina, por ejemplo, ni revolución como tuvo México. Entonces, hemos sido un país en algunas ocasiones enormemente estable, ¿no? Si vos ves el crecimiento y la inflación de Colombia a largo plazo, es mucho más, es estabilísimo, es mediocre, pero es estable, ¿no? Y en el largo plazo la estabilidad muchas veces importa más que la velocidad. Entonces, yo soy de la teoría que es posible que nuestra izquierda, ahora, Colombia tiene un mundo de cosas horribles y unas injusticias tremendas, ¿no? Que no hemos logrado solucionar. Y yo, mi expectativa y mi deseo, mi esperanza es que la izquierda, es muy fácil estar en la oposición desde la izquierda, está en la oposición en general, es más difícil gobernar. Yo espero, aunque todavía no lo veo tan claro, que nuestra izquierda madure, que nuestros votantes maduren, no para que sean todos de derecha, ni mucho, no, pero para que entiendan la complejidad de muchas de estas cosas y que muchos de los equilibrios y acuerdos son imperfectos y mejorables, pero destruirlos es una estupidez. Yo creo que nosotros en algún momento teníamos que elegir un presidente de otro tipo, más de izquierda, digamos. Creo que pues, nos tocó el peor de los posibles, o uno de los peores de los posibles, porque hay gente, digamos, en la izquierda y centro-izquierda que yo respeto, o a la izquierda, que considero pues mejor, más cuerda. Podría decir exactamente lo mismo de los Estados Unidos. Pero bueno, mi esperanza es que salgamos fortalecidos de esto, que haber sobrevivido esto de alguna manera. Primero, que nos llamen la atención sobre algunos problemas estructurales que no hemos resuelto, que debemos atender. Y segundo, que nos haga más maduros como sociedad y podamos tener una centro izquierda y una centro derecha. Eso sí, eso parece ahora lo que han tenido los europeos o incluso los americanos, pues ahora parece una quimera, porque ahora lo que tenemos son extremos, lamentablemente. Pero pues bueno, esa es mi esperanza. Ya veremos qué pasa. Pero, Darío, ¿vas a decir algo? Sí, le iba a tratar de raspar aquí un poquito a Esteban. Estás hablando mucho desde el lado político, pero desde el lado, digamos, ya de individuos, Sí. ¿cómo nos deberíamos como organizar? ¿Cómo nos deberíamos, o sea, venga, enfóquense en acá, dejen de estar pensando en esto, hagan esto, ahí quitando un poquito el tema político? Sí, pues mira, a ver, yo he aprendido mucho de un profesor que se llama Ricardo Hausmann, que es pues un profesor venezolano, ahora de Harvard, que pues, él tiene, con las ideas de Romer y de otros, tiene unos cosas bien interesantes. Una cosa que
que aprendí, cuando estudia economía le dicen, no, hay que especializarse, ¿no? Es que mire que Portugal, como decía David Ricardo, Portugal produce vino, Inglaterra produce lana, y Inglaterra no debe producir vino, y Portugal no debe producir lana, y deben intercambiar vino por lana. Más o menos ese es el óptimo. Y Ricardo me hizo ver, no, mira, las sociedades ricas son las que tienen más diversidad de productos y de bienes y servicios. No significa sus empresas y sus individuos son especialistas. Es decir, tienen muchísimas especialidades, pero no se concentran en 2 o 3 cosas. Entonces es una estupidez dejar de sacar petróleo para crecer el turismo. Toca que los 2 crezcan, o la minería o la industria, ¿no? Que es por ejemplo lo que le ha pasado a México. México, o sea, me acuerdo de debates con José Chavarría, ¿no? Pero miren México, lo que exporta cientos de miles de millones de dólares en cosas sofisticadas a Estados Unidos, y crece más Colombia, en parte porque dejó a Pemex morir, no ha reformado su sector eléctrico, ¿no? Tiene en muchas cosas es más premoderno que nosotros. Entonces, es difícil, creo que este ejercicio de Antioquia Emergente interesante, nosotros hicimos algo parecido aquí en el Valle, buscar las vocaciones regionales es bacano, pero no significa que entonces porque nuestra vocación es en los bionegocios, entonces aquí no puede estar Fanalca que produce carros de basura y así, no, no, entre más capacidades tengamos y más capacidades desarrollemos en diferentes nichos, ojalá con profundidad internacional, pues mejor vamos a estar. Entonces, sí, pues uno puede tener ciertas apuestas, pero yo, no, la diversidad económica, sobre todo en entornos de riesgo, es clave. Ahora, típicamente en Colombia nos falta profundidad. En el Valle, por ejemplo, exportamos, nosotros, a diferencia de Antioquia, que sus exportaciones más grandes son oro, banano, café, Bogotá, que es 20% flores, nosotros azúcar, es el 10% de nuestras exportaciones. Casi todo lo que exportamos es industrial. Bueno, azúcar incluso tiene proceso industrial. Y exportamos cosas sofisticadas, baterías de carro, tarjetas inteligentes, multinacionales aquí, pero nos falta profundidad, nos falta escala como un berraco. Entonces, es difícil hacer esto. Yo me siento orgulloso de que los empresarios colombianos han seguido invirtiendo en Colombia, en las buenas y en las malas. Eso no es el caso en muchos otros países. Ahora están pues atemorizados. Me parece que exaltar el rol del empresario es muy importante, pero no, como hacen algunos, a costa de todos los demás actores de la sociedad, que son importantísimos. Hay que exaltar el rol del buen periodista, del buen político, el empresario sí es un héroe, pero hay héroes en muchas profesiones y solo de empresarios, pues no, necesitamos que muchas cosas funcionen bien. Y pues ahí me remonto al siglo XIX. No quisimos tener educación laica, tuvimos la educación en manos de la iglesia, pues que hace cosas muy buenas, tiene muy buenas universidades y buenos colegios. Universal, digamos, llegar a todos los rincones del país ya. Entonces no lo hicimos, no quisimos pues darnos y perdimos un siglo, pues por decirlo de alguna manera. Entonces, antes de mucha gracia, como dicen algunos. Y ahí vamos, pues, y hemos incrementado la cobertura. Nosotros graduábamos, Colombia graduaba 150,000 personas a principios de este siglo al año de educación superior, hoy graduamos 450,000. O sea, eso se va a ver, claro, hay mismatch, no todas las universidades son buenas, lo que vos querás, pero cuando triplican las personas que tienen una formación académica buena, mala, regular, eso se ve, eso se va a ver, eso, o sea, ahí se construye capital, digamos, y capital productivo, capital social, capital y un mundo de cosas intangibles que son valiosas, ¿no? ¿Cómo es Colombia comparado con Argentina en ese dato que acabas de decir? No, bastante bien. Me parece que, o sea, lo triste es que Argentina, hasta hace, no sé, 30 o 40 años, tenía un sistema de educación público espectacular. Buenísimo. ¿No? Ellos en el siglo XIX se trajeron profesores prusianos y alemanes. Había unos tipos, Domingo Faustino, o sea, tuvieron como unos founding, no eran founders, pero unos líderes abiertos a la inmigración, que invirtieron en educación. La Argentina dio un salto, luego se enredó, ¿no? Porque pues, las cosas a veces, ¿no? En el corto plazo y mediano plazo parece que va muy bien y luego se enredan. Pero hoy en día, en materia, digamos, nuestro menor problema en educación es educación superior. Nuestro mayor problema es más abajo. Uno gigantesco es en la educación inicial. En niños de 0 a 5 años, solo la mitad tienen como acceso a algún tipo de estimulación y un espacio donde hay buena nutrición y acompañamiento, la mitad, ¿no? Llegamos a primaria y es mucho mejor, ahí cubrimos al 90 y pico % de los niños con calidad bastante regular, pero mal que bien. Llegamos a la educación media, a los adolescentes, y ahí comienzan a desertar,
a buscar trabajo, entonces ahí también nos va mal. Y la verdad, pues, entonces, nosotros tenemos un observatorio de realidades educativas, uno de cada, de quienes arrancan, de quienes arrancaron, por él en 2002 o 2005, kinder 4, pre-kinder, se graduaron como la mitad, 18 o 17 años después. Pero de esos, como el 25% tienen las competencias adecuadas en racionamiento cuantitativo, en comprensión de lectura, las competencias básicas. Es decir, 1 de cada 10. Entonces, hemos aumentado en cobertura, hemos mejorado una barbaridad, pero le seguimos fallando a los jóvenes y niños colombianos. Y eso es un problema bien difícil de resolver, la calidad de educación, no solo por FECODE, ¿no?, que no ayuda, por un mundo de factores, porque políticamente a la gente no le interesa mucho, ¿no? La gente viene de no haber estudiado y su hijo va al colegio y ya, ¿no? Ellos no tienen como una noción de calidad, los padres no pueden exigir mucho porque no conocen, porque es un bien complejo, ¿no? Son 18 años de colegio, 14. Entonces, ahí tenemos un lío estructural que pues tiene toda América Latina y buena parte del mundo, ¿no? Es que me gusta mucho todo esto que estás diciendo porque básicamente siento que estás como definiendo el estándar de a dónde le deberíamos apuntar, pero yo soy a veces como un perro que no suelta un hueso. Yo me quiero devolver al tema de la productividad, porque ese estándar, estándar, Darío, ¿te caíste? No. Sí, pero ya volvió. Sí. Es sin red. Ese estándar, hay veces uno necesita un tipo de ejercicios más sencillos para poder, digamos, que hacerlo. Digamos que vos sos un data center en Estados Unidos, ¿cierto? Y el data center en Estados Unidos sabe que para ser partícipe de esta economía de las fábricas de inteligencia artificial, la única forma que pueden correr inferencias tienen que tener su infraestructura en un país en Latinoamérica. Si vos fueras Oracle, Iron, cualquiera de los grandes que están haciendo, sos Grok, sos OpenAI, vos decís, hombre, voy a hacer una inversión, si lo haces del tamaño de esto son 30, 40 billones de dólares. Necesito que me busques el país donde más confianza y donde más gente tengamos para, digamos, que correr esta infraestructura. ¿Cuál de los países latinoamericanos, son el que le proveen confianza al inversionista? Y estoy diciendo que esto es importante porque la única forma de mejorar la productividad, nosotros somos de los poquitos que los cuentos locos de nosotros es, aquí tiene que haber una ensambladora de Tesla, tenemos que lanzar cohetes desde Urabá, todo el río, la fibra óptica de Medellín es para poner data centers. Pero vos sos el VP de expansión y vos conoces a Colombia y vos sabes cuál es el estándar, tal cosa. Y te dicen, pero Esteban, si esta vaina pierde plata y me decomisan el negocio y reforma laboral está enredada, el trabajo suyo se va y además pierde todos los stock options que tuviera. Te la estoy poniendo así adornada. Es muy buena porque me gustó mucho la respuesta, pero yo quiero saber quién nos da confianza. O sea, te la voy a poner más sencillo. Escoja 3 países. No, escoja 2. Argentina o Colombia. ¿Dónde lo hace? Colombia. Me parece que en esto hay que tener una perspectiva de largo plazo. Es decir, hoy puede lucir bien para algunos El Salvador, ¿no? Cripto, no sé qué, tal. Pero, o sea, a ver, la credibilidad se gana con la historia. Uno no puede tener, bueno, Milei, sí, muy abierto, pero, pucha, vos no sabes, la Argentina ha sido un país muy complejo, de muchos ires y venires. Entonces yo buscaría estabilidad a largo plazo y ahí Colombia compite bastante bien. Yo miraría Chile, Brasil. ¿Y qué haces el próximo año que no vamos a tener energía? Por ejemplo, para correr el data center. Fundamental, por ideología. Ahí hay un problema serio que habría que revisar. Pero yo no miraría pues flores de un día, ¿no? Yo miraría a largo plazo y yo miraría países, por ejemplo, como Brasil y Chile, que han tenido alternancia, digamos, ideológica en los gobiernos y que ahí están. Pues seguramente miraré a México, pues porque además está al lado y yo me monto en un carro, estoy ahí.
Y bueno, sí, en este momento Colombia no luce tan bien, pero si la miras, digamos, en el largo plazo, pero por eso, 100 años, pero es que ese es el problema, es que si no luce bien, no, de pronto, ¿cómo de mejoramos la pronto, productividad? hoy no recomendaría Colombia. Pero es que esa es la parte, Ahora, pero es que esa es la parte que me parece berraca, porque es que el discurso que tenemos de igualar y meter, someter todo el mundo a un estándar, si lo devolves en plata blanca, dice, no, mira que me estás diciendo que no podrías invertir acá, y sos colombiano, pero sos el vicepresidente de expansión. Entonces ese es uno de los temas que... No lo haría sobre todo por el tema de la energía, ¿no? Digamos, sobre todo por eso en este momento no lo haría, pues... Tendría que... Pero sí sabes que tenemos problemas de energía porque nos empezamos a consagrar ideológicamente a un montón de cosas. Sí, no, y nos vamos a perder el boom energético, en el boom pues de segunda revolución industrial, simplemente porque y una cosa que nos consagramos a estupidez. Sí, no, y ahí Ricardo Hausmann hablaba de esta, ¿no? Las posibilidades que tienen los países con abundante energía limpia como Colombia para atraer inversión industrial alta consumidora de energía. Ahorita que hablabas de lo de estas aspiraciones de Tesla y tal, yo ahorita pues lo he pensado varias veces, pero nosotros deberíamos aspirar a ser como España, no como Silicon Valley ni Corea. ¿Qué es esa huevonada? Está hablando de Corea, por Dios, o de Singapur. No, España, pucha, Uruguay, Chile, y ahí aspiremos a algo que además va con nuestra identidad, ¿no? Que Tesla, no mariquemos tanto. Bueno, ¿cómo viven los españoles? Pucha, qué delicia. Claro, tienen problemas de gente que vive tan bien, mucho peor que los gringos. Aspiremos a una cosa así, ¿no? Corea, Singapur, ¿no? Que miremos el ejemplo de Silicon. No, miremos España, miremos Portugal, miremos Chile, miremos Uruguay, miremos, no sé, Tailandia, Malasia. Pero sí, estamos obsesionados con Polonia, un éxito el berraco. Pero más como afina a quienes somos nosotros. ¿Y qué tiene Polonia que le ha permitido hacer eso? Que no se pegó de ideología. Sí, una ventaja grande, ¿no? Frontera con Alemania. Una desventaja, la hijueputa, frontera con Rusia. Pero sí, pues se metió en el cuento de la Unión Europea y manejó. Claro, es que cuando vos has comido miércoles del sistema socialista 50, 30 años, y eso que hay muchos nostálgicos de esos países, pues llegaron, eso es lo que de alguna manera, o sea, cuando Venezuela supere esta porquería de régimen que tiene, yo creo que va a haber un consenso sobre una economía de mercado, pues con garantías sociales muy fuerte, porque van a haber vivido una cosa muy tenaz, que fue lo que vieron los polacos. Entonces, en general, tiene un consenso sobre que la economía de mercado es la mejor manera de crear riqueza y que se requiere un Estado, pues, relativamente fuerte para ciertos temas importantes para la cohesión de la sociedad, incluso para el crecimiento. Entonces, yo creo que en Polonia, pues, ese consenso ha estado. Y eso que han tenido ahí tienen unos hermanitos bien autoritarios y que hacen cositas, pero pues, bien autoritarios. De inclinación autoritaria, pero ha sido una historia de éxito impresionante. Bien. Pues como para seguir hilando en la misma línea, cuando vos te inventás una startup, después tenés todas las dificultades, levantar plata, atraer clientes, pero hay un elemento que es el que básicamente te dice, vea, ese negocio va a durar o no va a durar, y se llama el churn rate. O sea, si traigo un usuario y se me pierden tantos, entonces es como si tú... ¿Vos sabes cuánto es el churn rate de gente inteligente en este momento en Colombia? Pues estamos en uno de los números más altos. La pérdida. Sí, la pérdida. No, enorme, que tiene horrible. Que ver con otra de las cosas que vos decís, migración. ¿Cómo hacemos para que Colombia solucione el churn rate con ese gold estándar que vos estás teniendo, que vos definís ahí? Y a mí me parece que vos tenés el oído a la tierra en el punto más importante, porque estás viendo un montón de personas formarse y un montón de personas formarse en los años que son más consecuentes para determinar qué es lo que va a pasar. Es decir, de los 18 a los 25 es cuando la gente define los amores y los odios. ¿Cómo hacemos para que no tengamos un churn rate de 1 millón de personas? Y ese 1 millón de personas no son personas pobres, son personas que tienen cerebro y se van y buscan más oportunidades en otro lado. Es que en general el migrante colombiano, como pues el que iba a Venezuela de pronto era más pobre porque era más fácil,
Pero al estar, digamos, Estados Unidos y Europa relativamente lejos, a diferencia pues, de algunos países del África o de México, el migrante tiende a tener un capital humano superior, mejor. Te toca ahorrar para el tiquete, empezando por eso. Por lo menos, sí. Entonces, sí, muchos de los migrantes colombianos no son las personas más pobres de la sociedad. Hay de todos los niveles, pero hay muchos, pues, digamos, de hogares vulnerables y de clase media, muchos. Ahí tenemos, pues sí, digamos, y es verdad que en este gobierno hemos ahuyentado mucho talento. Pues el ejemplo, digamos, el ejemplo de Venezuela, pues es dramático porque han expulsado no solo a las personas más calificadas y con más capacidad y competencias, sino también a todos los jóvenes y la gente, pues que así no tuviera las competencias todavía, pues tenía las ganas y quedan, es triste, quedan más o menos los viejos y los niños y es muy triste. Y en Cuba sucede algo parecido. Tenemos que hacer dos cosas. Uno, pues, de alguna manera, enviar un mensaje diferente de futuro del que está proyectando este gobierno. En mi opinión, oyendo ciertas, digamos, críticas a lo anterior, que no era, que era altamente perfectible, y atendiéndolas. Y otra cosa que ha hecho Colombia muy mal es atraer gente de fuera. Sí. Claro, hoy en día no somos atractivos, pero si lo fuéramos, tenemos, digamos, aquí es imposible conseguir visas de trabajo, somos diseñados contra los migrantes. Entonces, perdimos en el pasado oleadas de migrantes que nos han ayudado mucho. La oleada de migrantes venezolanos nos ha ayudado y nos va a ayudar, sobre todo con esta caída dramática de natalidad. No era una oleada pues, de menos capital humano, aunque hubo de todo, pero nosotros tenemos o sea, somos, ¿no? Esa obsesión de que no hay que proteger el trabajo del colombiano, entonces no puede venir a trabajar, no. Entonces tenemos que proyectar una visión que dé confianza en el país, que estimule a que más personas se queden, a que muchos vuelvan, ojalá, de los que se han ido. Si no vuelven, aprovecharlos como diáspora en el mundo. El Valle del Cauca tiene la diáspora más grande de Colombia. ¿Ah, sí? Y tenemos que, sí, somos los mayores receptores de remesas. Entre nosotros y Risaralda y Quindío, 40% de las remesas de Colombia. No sabía eso. Tenemos que aprovechar esa diáspora. Esa diáspora tiene que ser, digamos, embajador, no sé, canal comercial, donante, ¿no? Traerla para que se retiren acá, etcétera. Pues toda Colombia tiene una oportunidad grande ahí. Pero tenemos también que hacer más amar a nuestro país. Bueno, Medellín ahora está lleno de extranjeros, pero muchos, te estoy seguro que no tienen visa de trabajo, vienen como turistas y ahí, porque este país ha sido alérgico a la migración desde siempre, ¿no? No, y vienen, pues, o sea, son poquitos los casos. Nosotros afortunadamente conocemos los buenos, o sea, gente que simplemente se viene a vivir en este verde y a estar conectados en el time zone, pero tenemos pues los que vienen a buscar mujeres y vicio y todas esas cosas, y eso pues sí es desastroso, pero sí me interesa mucho pues cómo explorar, cómo mejorar, pues no va a decir que una operación estilo paperclip, pues donde se trae uno todos los científicos alemanes a mejorar la industria americana, pero sí tener alguna especie como de operación donde aprovechemos, por ejemplo, los recursos naturales que tenemos. Mira, o sea, yo en estos días veía, vos sabes, Esteban, esto se lo vi en un tuit al CEO de Celsia. Vos sabes que en el Tíbet están construyendo una represa en China de 175 gigavatios. ¿Vos sabes qué quiere decir eso? Estados Unidos tiene 18. O sea, esos son 5, 6, 7, son 8 veces. Colombia tiene 18. Ah, bueno, perdón, Colombia. O sea, uno 10 veces nuestra capacidad más o menos en una represa. Y todo eso después conectado a cerebros y uno decir, es que estoy totalmente de acuerdo, nosotros no tenemos que ser Corea, pero somos el único país que es bueno, por ejemplo, operador energético, de transmisión energética. Entonces nosotros en ese sentido sí tenemos que tener un data center para poder producir las inferencias, o las van a producir porque no las pueden hacer en Venezuela, no las van a poder hacer en Perú, no las van a poder, porque nosotros sí tenemos los recursos. Entonces, ¿cómo pensar para traer ese talento? Tenemos sol, y tenemos agua y tenemos montaña ahí. Hasta litio tenemos en Boyacá y lo tiene inclusive en Bolivia. O sea, ¿cómo hacer y hay gente, y hay empresas.
Porque es que otra cosa es que como, o sea, yo coincido, yo viví en Miami, en San Francisco, y cuando estoy en Medellín paso muy bueno, o sea, a mí la tierrita me parece súper bacana, empezando por el clima, el verde, es que la misma naturaleza es un factor de bienestar, está comprobado que somos, te voy a decir otra cosa que parece chiflada, yo prefiero toda la vida, yo prefiero comerme un tomate colombiano que un tomate gringo, porque esa vaina es casi que radioactiva, llena de pesticidas y un montón de vainas y se termina uno enfermando. ¿Cómo hacemos para traer eso? ¿Cuántos estudiantes internacionales tiene el ICESI, por ejemplo, en este momento? No, o sea, lituanos. Muy poquitos. Y muchos con ganas de irse, ¿no? Muchos salen y vuelven, pero muchos con ganas de irse. Pues, y no solo no solo con este gobierno, pero pues lo primero es que necesitamos un gobierno que proyecte futuro y no pues solo crítica al pasado, ¿no? Y destrucción del pasado. Porque pues sí, el pasado puede criticar y hay mil cosas por criticar y por mejorar, pero necesitamos proyectar futuro. Una cosa, ahorita que hablabas de paperclip de los alemanes en Estados Unidos cuando la guerra, Luis Alberto Moreno me decía, oiga, ¿y por qué no aprovechan ahora que los académicos americanos se están yendo? Porque Trump le está cortando el funding a las universidades, a los centros de investigación. ¿Por qué no aprovechan para traerse uno a Colombia? Yo decía, pues, pucha, sí, conceptualmente suena muy bien, pero a cada uno de esos manes le tengo que montar un laboratorio de $1 millón. Y yo, pues, para una universidad, si lo hiciéramos en red de pronto con otras, y es bueno, lo está haciendo, hay países que lo están haciendo, ¿no? Pues, bueno, Canadá se está aprovechando, pero hay otros países, una universidad de Hong Kong está diciendo, véngase para acá. Entonces, ahí habría lo que pasa es que son decenas de miles. Pero pues no, yo creo que ahí el messaging, más allá de los policies, pues, de las políticas, el mensaje de esperanza y de futuro que da el jefe del Estado, ¿no? Y el gobierno es sumamente importante. Y pues en eso pues, hemos tenido mejores que el actual, mucho, pero no sé si hemos sido pues tampoco, siempre hemos estado enfrascados también en peleas y en una crítica muy acérrima del otro, que bueno, pues eso es válido, pero lo que hay que proyectar es tratar de unir y tratar de echar para adelante, ¿no? Y de proyectar futuro para motivar a los jóvenes a quedarse aquí, a crecer aquí. Después de ese messaging, pues hay que hacer un mundo de cosas. Bueno, me considero muy valientes aquellos que quieren ser, o medio locos, aquellos que quieren ser presidentes de este país, valientes y locos, de pronto se necesita la combinación. Es que vos tenés una plataforma muy brava porque es que tenés todo el semillero, entonces vos sabes quiénes son los que van a ser crack, pero entonces ¿cómo hacemos para concentrarnos en esa vaina que vos decís? Es que le trabajamos mucho a las malas, o sea, ¿cómo es que decir vos? Son las malas ideas versus la ausencia de ideas. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? ¿Que tenemos ausencia de ideas o que estamos trabajando sobre malas ideas? Pues no, depende en qué. Creo que no fue. O sea, es típico aquí en Colombia decir, eso ya está diagnosticado, todo ya está. No es verdad. Tenemos un mundo de cosas que no entendemos del todo en el mundo, comenzando por la polarización y cómo se fragmentan y destruyen las sociedades ¿no? Eso no entendemos lo suficiente. Pero muchas veces sí trabajamos con malas ideas. Pues, pues varios gobiernos, y este notablemente, tienen muy malas ideas en muchos temas. Por ejemplo, pues en el tema energético, ¿no? Colombia, que ha producido mucho menos petróleo que Noruega. Entonces, Noruega es un país muy rico. Colombia, pues el presidente de Colombia dice que debemos renunciar a nuestra riqueza en su suelo para salvar el mundo cuando no tendría ninguna incidencia, ¿no? Porque no somos productores significativos y Noruega sigue produciendo petróleo, ¿no? Tenemos pues malas ideas, me parece, en el tema de educación. No vamos a desfinanciar ICETEX y vamos a enfocarnos en las universidades públicas. Un momento, señores, tenemos capacidades. En Colombia hay universidades públicas buenas, bueno, universidades excelentes, privadas, excelentes públicas, buenas, malas y pésimas, de las dos, ¿no? Entonces, el camarada Deng Xiaoping decía una cosa sumamente inteligente, no importa que el gato sea negro o blanco, ¿no? Digamos, estatal o privado, no, importa que case ratones. Entonces, si el gato funciona, ¿qué me importa quién es el dueño del gato? Si, no. Entonces, por ejemplo, las ideas de este gobierno en materia de educación, no vamos a montar una nueva universidad en La Guajira cuando ya hay una mal financiada,
vamos a hacer universidades en los pueblos, una cosa absurda, cuando más bien llenemos las clases donde tenemos capacidades y profesores que sí, están concentrados en las grandes ciudades, pero pues esta es la... pero bueno, de pronto le hacemos algún compromiso que tiene que volver a su... O vamos a ver cómo vamos a intervenir en las regiones, pero la salvación, en mi opinión, pues de los países en general son las ciudades, ¿no? Las ciudades, un libro buenísimo que se llama Triumph of the City, las ciudades no generan pobres, las ciudades atraen pobres y los desempobrizan, tienden a sacarlos de la pobreza, porque las ciudades hay economías de escala, de aglomeración, es más fácil prestar servicios públicos, educación, salud. Entonces, esto, pues, sí, digamos, sí es verdad en la narrativa de este gobierno que tenemos regiones muy marginadas que ni controlamos y abandonadas. Pero la solución no es montar una universidad allá, ¿no? No es que la sociedad del conocimiento, no, porque... entonces tenemos muy malas ideas en muchas cosas, también nos faltan ideas en otras. Vamos a ver si la inteligencia artificial nos ayuda a afinar ideas. Esteban, yo tengo tantas preguntas, pero aquí estoy mirando el reloj y esta vaina se va extendiendo. Yo te quiero hacer dos más, Sí. porque es que yo sé que ahí nos puedes ilustrar mucho. Y una de las cosas, pues todos nos dicen, no, es que ustedes solo se concentran en Medellín. Y la verdad, sí, porque somos países y uno primero tiene que defender, como dice el amigo tuyo, el metro cuadrado. Tiene que defender uno el metro cuadrado, pero en estos días, Darío estaba en Barranquilla, me dijo, no, Hernán, tenés que venir a Barranquilla, esto está muy bacano, qué desarrollos, qué cosas tan impresionantes, todo es bonito, esto es como el Miami del sur, pues yo no sé si es un buen comparativo, pero a nosotros como paisas nos impresiona lo que está pasando allá. Y yo cuando estaba más cachorrito tenía un negocio que básicamente se llamaba Central de Expertos y vendía búsquedas. Y yo me acuerdo que donde más clientes tenía era en Cali. Entonces iba a Adams y no sé qué más cosas. Y en algún momento dije, pero esta vaina, ¿qué es lo que tiene Cali? Que tiene todas estas, además todas multinacionales. Ese ciclo dorado que tuvo Cali en los 70s, principios de los 80s, esa vaina se rompió, cómo se puede multiplicar, ayudarnos a entender qué fue lo que se hizo bien, como para no llegar a decir, hey, entonces volvamos a concentrarnos en eso, porque muchas veces lo único que hay que hacer es desempolvar las buenas ideas que alguna vez se ejecutaron para uno llegar y decir, otra vez, mira, te lo vuelvo y te lo anclo, productividad, porque a usted viene otra multinacional, o sea, Unilever, Procter & Gamble, se vienen todas las americanas a producir allá y solucionar el problema Claro, no, es que, bueno, de acuerdo con lo de Barranquilla y pues no, Medellín también creo que ha hecho muchas cosas muy bien. Aquí lo que sucedió, Ricardo Hosman decía, mire, sí, la educación es muy importante, pero usted se demora 25 años, digamos, formando los cerebros, de alguna manera construyendo los cerebros, la cognición que necesita para dar el salto. La mejor, y hay una cosa que es el conocimiento implícito, que no está en los manuales, ¿no? Del que habla Hayek, que es muy valioso. Entonces, usted importe cerebros, es un atajo el berraco para el desarrollo. Cali era un pueblo, Cali es una ciudad, es un pueblo antiguo y una ciudad joven. Fue fundada en 1536, fue fundada antes que Bogotá, venía Belalcázar del sur de fundar Quito y fundar Cali, muy antigua, pero era un pueblito, no era importante. Aquí no hubo universidad hasta el año 45, la universidad más vieja de Colombia, la Javeriana hace 400 años, Rosario 300, la de Antioquia tiene 200, o la de Minas en Antioquia. Entonces, era un pueblo, la ciudad importante que era Popayán, y en los 30, bueno, sucede una cosa, además la geografía y lo aleatorio es importante. En el 14 se inaugura el Canal de Panamá y en el 15, después de 50 años de trabajo, se termina el ferrocarril a Buenaventura. En ese momento, hasta ese momento, la ciudad más pujante de Colombia era Barranquilla, la ciudad más, había reemplazado a Cartagena, que había sido nuestra gran metrópoli global, por ahí se comerciaba el Imperio Español. Barranquilla la había reemplazado cuando cayó la inversión militar española y Barranquilla estaba sobre el río, que era la arteria. Además, pues el mundo miraba al Atlántico y al norte. Barranquilla está perfectamente ubicada, fue abierta a los migrantes, una ciudad nueva, culturalmente muy abierta y tuvo un esplendor fines del siglo XIX, principios del XX. Y en ese momento, Cali la reemplaza con Buenaventura, ¿no? Buenaventura, pues lamentablemente, ella no se desarrolló en parte por Cali, porque el desarrollo en Cali era un clúster, ¿no? Estaba conectado. Entonces, el puerto de Aventura y la ciudad era Cali. Entonces, se inaugura el ferrocarril y el café que se solía
cultivar en el noreste de Colombia. Los departamentos cafeteros primero eran Boyacá, Santander, Cundinamarca, se viene hacia Antioquia, el eje cafetero, y al valle, y a salir por Buenaventura. Y rápidamente Buenaventura reemplaza a Barranquilla, que es el puerto cafetero, el café era lo más importante. Y inauguramos un aeropuerto, comienza a llegar la aerolínea gringa, una aerolínea gringa además Pan American Grace, venía del Perú, venía del sur, paraba aquí, se inaugura la carretera también a Buenaventura, y ahí, sin que nadie se lo propusiera, esta era una ciudad nueva, entonces abierta de alguna manera, y en ese momento gobernó, en ese momento los alcaldes y gobernadores los ponía el presidente, y aquí tuvimos, me parece, una seguidilla de muy buenos alcaldes, pero comenzaron a llegar las empresas gringas sin que nadie las invitara, me parece. O sea, comenzaron a llegar porque aquí, están cerca del puerto. Recordate que había que, para vender en Colombia, hay que producir en Colombia. Entonces tenías que importar bienes y exportar algo, pero sobre todo importar. Estabas al lado de Bogotá y Medellín, las ciudades más grandes, y pues Cali, que venía ahí creciendo, y estaba al lado de Buenaventura. Entonces comenzaron a llegar. Luego sí hay cuentos de Ernesto de Lima, por ejemplo, que se va, invita al presidente de Johnson y Colgate se fundaron en Barranquilla, en Cartagena o viceversa, y Ernesto de Lima invitó a jugar golf al Club Campestre, también fundado por un gringo, al gringo de Johnson o de Colgate, y se trajo la pelota para acá, y luego se vino Colgate. Entonces aquí comienza una masa crítica de empresas, se generan, Medellín creo que hasta hace poquito tuvo el Liceo Francés, aquí hay Liceo Francés de 70 años, colegio británico, tan bueno como el gringo, colegio alemán, ustedes sí tienen pues el gringo del alemán hace muchos años. Los clubes se comienzan a generar unas dinámicas interesantísimas en torno a las multinacionales, pero en una sociedad, en una ciudad nueva que no tenía de ninguna manera la cultura antioqueña o de Medellín, incluso de pronto había en Popayán. Y pues eso tiene un crecimiento brutal, crece a veces la población 8% al año, una cosa. Y en los 70 ese modelo comienza a flaquear. Realmente los panamericanos somos como el clímax del modelo, y ahí comienza cierta insatisfacción porque el modelo pues también era excluyente, el modelo político. Venían las revueltas pues de mayo del 68 en las universidades, la Universidad del Valle, que fue una creación de los empresarios de acá, pues se la toman los estudiantes, se echan a las fundaciones gringas que están ahí metidas, y ahí pues comienza nuestro modelo a trastabillar. Luego viene Apertura, que nos pegó especialmente duro porque teníamos estas empresas norteamericanas, europeas, que ya no tenían que producir en Colombia para vender en Colombia. Nos fue muy mal en la elección popular de alcaldes con la constituyente, y tiene cosas muy buenas, pero en ese sentido, y yo estoy a favor de la elección popular de alcaldes, pero hicimos unas malas escogencias. Tuvimos, bueno, yo tengo un librito que les puedo mandar que habla sobre eso, pero tuvimos una crisis en los 90s y pues hemos venido tratando de recuperarnos en los últimos años, pero sí, tuvimos un momento muy interesante, hicimos cosas muy, muy innovadoras y muy bacanas, pero somos una ciudad todavía adolescente y nos falta la cohesión, por ejemplo, cultural que tienen ustedes en Antioquia. Aquí somos muy diversos, tenemos, en el norte somos muy antioqueños, al sur somos más indígenas, al oeste pues más afros, Cali es muy diversa, y eso pues tiene su riqueza cultural, pero también su dificultad de aglomerar y de cohesionar. Y pues estamos rodeados de economías ilegales muy cerca, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí vamos, tenemos cosas que mostrar y bueno, toca echar para adelante. Y la potencia que nos dejaron las multinacionales, que se tradujeron en proveedores de ellos, en competidores de ellos, los ejecutivos salieron de ahí, montaron cosas, y pues todavía exportamos muchas cosas muy interesantes a partir de ese tejido industrial, y pues hemos creado uno nacional también propio. Sabes que cuando mencionaste el liceo francés y uno dice, verdad, si esto estaba en Cali y estaba pues el alemán y el no sé qué pues americano, pues es muy fácil traer ese talento. Sabes, una de mis hipótesis, entonces el del liceo francés es un amigo mío, el que lo hizo aquí en Medellín, también educador, pues, y se fue y terminó, pues, es uno de los educadores más grandes de toda la península ibérica y es colombiano, okay. Pues hicimos un podcast y todo, pero ¿sabes qué se me está ocurriendo? Yo, por ejemplo, me gusta mucho especular sobre una idea, y yo creo que a Europa le quedan viables para ir a turistear a ese museo abierto que es delicioso, más o menos entre 5 y 10 años, porque se están haciendo el harakiri con el tema migratorio y con el tema energético, pero sí creo que va a haber un montón de franceses, alemanes, de británicos, de alemanes, que les están ofreciendo una venta que me parece un poquito como, no así que deprimente, pero aburridora. En ese no, vénganse a vivir a Dubái, a Abu Dhabi, y esa vaina va a tener mucho, eso es Las Vegas, pero en otra parte del mundo.
pero ¿qué tal si empiezan a mirar este continente y esta es nuestra oportunidad pues para atraer pues más talento y que tengamos franceses y más técnicos y que vengamos a construir, pues que me parece que somos de los poquitos países del mundo que me parece que si tenemos una oferta, ¿verdad?, para traernos esa gente que nos podría ayudarnos a desarrollar, más o menos como hizo Argentina pues a finales pues, del siglo XIX, una de las cosas interesantes de Argentina es que toda la migración argentina es pues gente del norte de Italia, que eran los que sabían de industria, y la americana son todos sicilianos, que son dos fenotipos pues totalmente diferentes, y entonces por eso uno dice, tenían ferrocarriles, y en algún momento Argentina era más rica que Estados Unidos, hasta le prestaba plata, pues de pronto tenemos como una apertura para poder atraer y cazar talento y que tengas el profesor en el ICESI francés, en el que trabajó en Suiza en el acelerador de partículas y que nos pongan pues como en otro nivel. O ya te pague mucha bobada y soñar mucho. No. A ver, yo soy mucho menos pesimista sobre Europa, pero sí hay oportunidad. Pero digamos, aquí sí tenemos cosas para ofrecer culturalmente. O sea, nosotros, ¿en qué somos potencia a nivel mundial? De verdad, ¿no? Biodiversidad. Eso es algo que la gente valora y aprecia, que tiene usos económicos también, pero que, digamos, mi papá es un birdwatcher enfermo y aquí estamos, o sea, nosotros tenemos ahí algo que la gente va a valorar cada vez más y que es muy valioso. Y dos, música y cultura, sobre todo música popular. Bueno, las Américas en música son la potencia. Y nosotros ahí tenemos algo también. Y la gente busca eso, las playas, pues también las tenemos, pero la gente busca cultura, la gente no quiere irse a Dubái, ¿no? Una cosa artificial creada, pues pienso yo, bueno, tiene sus beneficios, pues, pero yo no quisiera vivir allá. Tuve un primo que vivió allá mucho tiempo. Y yo sí creo que podemos jugar. Ahora traemos europeos, bueno, en parte, en el buen sentido, porque tenemos mujeres muy lindas o americanos, si se viene, pero también porque cuando tienen pasión por las cosas de acá. Pero yo sí creo que hay oportunidades allí, sin duda. Yo no, me parece que tenemos como país fortalezas y soy pues optimista sobre nuestro futuro, a pesar de que se ve regular en el momento. Ya nos estamos excediendo en el tiempo. Yo no sé si Gordo Darío quiere hacerle una última pregunta a Esteban, pues como para dejarlo ir, porque ya estamos abusando pues pues ya nos pasamos de la hora, pues. Yo quisiera como darle ahí cierre a Esteban y que nos cuente qué está pasando en el Valle del Cauca, qué está pasando en Cali, por qué deberíamos ver un poquito más a Cali, o no está pasando nada. Pues, no, hay cosas que pasan bacanas, depende de los temas que te interesen. A ver, pues mira, paradójicamente, bueno, nosotros tuvimos esta crisis grande en los 90. Ustedes también la tuvieron, salieron más rápido. Nosotros tuvimos una crisis de lo público también muy grande. Y cuando Colombia se comienza a recuperar a partir del 2002-2003, ¿no? Mejora la seguridad y sobre todo mejora los precios de los commodities. Las economías más vinculadas con commodities, los llanos, la costa, de alguna manera Antioquia con el oro, aunque menos, Bogotá porque todas las regalías y el gasto del gobierno que la beneficia. Nosotros crecimos muy por debajo del promedio del 2003 al 13, que fueron años de rapidísimo crecimiento de toda América Latina. Creció la Argentina de Kirchner, la Venezuela de Chávez, ¿no? Todas crecieron, porque pues a rising tide lifts all boats, teníamos los precios viento de cola. Eso cambia y nuestra economía es más parecida a las centroamericanas que a las suramericanas, es menos rica en commodities, más en manufactura más ligera. Tenemos muchas remesas, entonces la devaluación a partir del 14-15 nos ayuda y Cali, digamos, crece mejor entre el 13-14 y el 18-19. Después, pues nos pega la pandemia, luego el paro que fue aquí tenaz y ahora estamos como volviendo a buscar nuestros bearings, pero aquí hay algunas cosas pues de excelencia que vale la pena conocer. Pues una de ellas es el mejor hospital de Colombia, que es la Fundación Valle del Lili, que es una cosa de locos. En Medellín hay muy buenos hospitales, muchos, pero aquí hay una clínica que es, pues, no es el doble de la Santa Fe, es la líder nacional, sí, en camas, es la líder nacional con nosotros, es nuestro hospital universitario en producción intelectual, pues en papers y esto, influencia la número 1, es una cosa espectacular. Tenemos unas buenas universidades, nos falta como, bueno, Medellín también, y Bogotá también, pero Barranquilla, por ejemplo, no. Barranquilla tiene Uninorte, una universidad privada muy buena, pero la pública ya es mala y las demás universidades regulares.
acá tenemos 4 o 5. Y en empresas tenemos unas muy buenas, no tienen la escala de las pues sobre todo las de GEA, ¿no? Porque yo creo que en Antioquia hay que diferenciar lo que era el GEA, ahí como una escala diferente, ¿no? Y a nosotros nos falta escala. Pues una empresa muy que compartimos es Celsia, que es gran aliada nuestra y que tiene, digamos, uno puede decir que cerebro antioqueño y corazón vallecaucano o al revés. Pero aquí tenemos muy buenas empresas de escala, pues más del $1 billion, pues Tecnoquímicas es una máquina y un monstruo, le gana a las multinacionales en pañales, en un mundo. Tenemos muy buenas empresas. Tenemos en software cosas importantes. Aquí se hace software, pues Open, que es una empresa que tiene nuestra oficina en Silicon Valley, y estaba Ciesa, que la compró Carlos Slim, y Componética. O sea, hay cosas interesantes allí en servicios. Las mayores empresas, por ejemplo, de outsourcing, de seguridad, y cosas así están aquí en Cali del país. Tenemos una economía bastante diversa. Bueno, y tenemos todavía las multinacionales. Toda la producción de Unilever está aquí, toda la de Johnson Johnson, toda la de Colgate, aquí está Reckitt Benckiser, bueno, hay varias farmacéuticas, han llegado otras nuevas. Tenemos una economía diversa, pero nos falta. Yo lo que digo, el periodo de gloria de Cali fue cuando la densidad de empresas grandes por habitante tuvo su pico, como de 70 por ahí, porque había, ¿no?, 40 o 50 multinacionales grandes, pues para la época, y otras tantas, digamos, nacionales, y era una ciudad de 500.000 habitantes. Entonces, pero esa densidad la perdimos y nos falta ahora escalar, ¿no? Pues también necesitamos nuevas empresas que hemos tenido y que las grandes crezcan más y que tengamos más empresas grandes. Las empresas grandes, they're easy to hate, ¿no? Como los bancos, pero son muy importantes, muy necesarias porque son más productivas, porque tienen más capacidad de innovación, porque pueden pagar mejores salarios, porque la escala les permite hacer apuestas más riesgosas, salir a otros mercados. Necesitamos empresas más grandes. Colombia, yo hacía una comparación con los países nórdicos que tienen, digamos, estado fuerte y mercado fuerte, y la escala de las empresas allá, incluso en Dinamarca, era mucho más grande que la nuestra. Entonces, si no tenemos escala, ¿no? Ahí tenemos un lío. Tenemos un problema de productividad. Una trampita. Sí. Que es función también de tener más empresas grandes, ¿no? Es como el huevo y la gallina, ¿no? Como tenemos malas condiciones para la productividad, pues las empresas no crecen tanto, y como no tenemos empresas grandes, pues no podemos invertir en innovación. No. Es un ecosistema, es mucho más, la economía es mucho más biología que física, ¿no? No es física, no es como una cosa de ingenieros, es una cosa de competencia, de mutaciones que generan beneficios o perjuicios y que compiten, y luego, ¿no?, de ecosistema, de generar cadenas, de tener diversidad también para no ser aniquilado por una pandemia en el mundo natural, o por un TLC o por China. Entonces, pues estamos invitados. Vienen a la universidad, pueden hacer el podcast. Yo veo que ustedes pero veo que el gordo ni siquiera sabemos si existe o si es un... No existe, es un holograma. El gordo no sabemos si pasa la prueba. Es un ¿Pasa meme la prueba de Turing o no pasa la prueba de Turing? No se sabe, pero si estamos empezando a vender muñequitos del gordo, pues el que esté interesado. Bueno. Veo que me parece a Java the Hot. Soy Java. Yo quería preguntarle a Esteban una última pregunta, ya que estás en el tema el gordo Nea, no había visto lo de Nea. Ya que estás en el tema de educación, sí. ¿qué le recomendarías a la generación que se viene del 2010 para acá, que están empezando a crecer, Sí. o 2015? Sí. ¿Qué estudiar o qué no estudiar, mejor dicho? ¿Para dónde va la educación? ¿Qué deberíamos descartar? Qué lío tan berraco. Pues, mira, lo primero que estoy pensando cada vez más es que hoy se necesita más que nunca, por lo menos el pregrado, educación presencial. Porque los pelados están todo el día en una pantalla y no están en el mundo físico. Entonces, si además van a hacer la universidad en el mundo virtual, ya después que hagan lo que les dé la gana. Pero en año formato, o sea, tienen que dejar el teléfono a un lado, hay que quitárselos y hay que exponerlo y que choquen y se enamoren. Hay que quitarle la joroba que se está desarrollando a todos, sí. Entonces, ahí me estoy sintiendo muy bien porque digo, pucha, los van a pasar las virtuales, las EdTech. No, pero un momento, que los papás no creo que quieran que el hijo que esté encerrado en el cuarto pegado a una pantalla todo el día, entonces no, venga. Pero mira, yo creo que ahora, por ejemplo, ¿no? Hace 5 me encontré con un survey que hacían 2020, no sé, a los CEOs. ¿Qué deben estudiar los muchachos? Coding, ingeniería de sistemas. 3 años después, o 5, no coding.
¿no? El AI va a hacer toda esa mierda. Entonces, creo que más que nunca los skills básicos, comprensión de lectura, escribir ahora sobre todo pues que el ChatGPT es que mejor que nosotros, escribir con claridad para pensar con claridad y no delegar el pensamiento al algoritmo, entender la matemática básica, pues comunicación, trabajo en equipo, algo de entendimiento de contexto y como curaduría de la información y alfabetismo digital, o sea, cosas más básicas, ¿no? Lo muy especializado, pero pues se puede adquirir después, pero si no estás bien en matemática básica, pues, pucha, en lenguaje, en comprensión de lectura, el inglés, me parece importante, algunas habilidades medio básicas, pucha, me parecen más importantes que nunca, porque es que el algoritmo el AI nos va a idiotizar, porque ya le delegamos pues nuestra memoria a Google, ya le habíamos delegado la aritmética a las calculadoras, vamos a comenzar a delegarle las funciones creativas al algoritmo, y vamos a estar más cómodos y de pronto vamos a ser más ricos, pero y está viendo, está cayendo, el IQ está cayendo en el mundo, el IQ promedio, vamos a ser más idiotas. Puede que algunos no, puede que algunos se superpotencien, bueno, pero en general, y puede que vivamos mejor y puede que suframos menos, pero nos vamos, me está leyendo hoy mismo, esta mañana madrugada, que estoy con jet lag, estaba leyendo una sobre stupidocracy, cómo esta vaina nos puede volver estúpidos, y cómo la gente antes, por ejemplo, podía hacer suma más rápido y nosotros ya menos, y pues los niños, pucha. Entonces, hermano, me parece que back to basics, ya. Inventate una clase de primeros principios básicos. Y ¿sabes qué más? Algo socioemocional. O sea, yo he tenido pues problemas, digamos, de salud mental, pucha, saber tener más conexión con las emociones y bueno, Juan Mario Barriga está por decir, ¿no? Conocerse uno mismo más. O sea, esas vainas que parecen soft son bien perramente importantes y hay que trabajarlas y esas nunca las hemos, pues primero no se ha hablado de eso y ahorita pues no sabemos muy bien cómo agarrarlas porque nunca hemos enseñado eso mucho, pero eso debe ser parte del currículo, eso debe ser parte de lo que se aprende para vivir en sociedad. Clave y para ser exitoso además, ¿no? Y productivos. Buenísimo. Automotivación. No, es que la parte soft, pues, pucha, la parte hard, las máquinas nos van a ganar, ¿no? No hay que delegársela del todo porque nos idiotizamos, pero la parte soft es muy importante, las relaciones humanas, el entendimiento de las emociones, uno poder pensar por uno mismo, poder saber escoger más o menos, tomar mejores decisiones, motivarse, mantener su ánimo más o menos bien, todo eso es... Oíste, Esteban, y vos con todo esto, es que este podría ser un podcast de 3-4 horas, vos no escribís o vos no es como barriga de sapo, vos estás escondido, pues, o sea, si acaso te pueden seguir en LinkedIn y ya, pues, ¿o qué? Sí, pues mira, yo escribía columnas en Semana Online en El País y he escrito en Portafolio, pero pues he dejado porque yo soy perezoso, ¿no? En alguna novela decía, el hombre inteligente es perezoso y le tiene miedo a la muerte. Pero pucho, muy berraco, escribí columnas, yo escribía cada dos semanas, no sé si es inteligente, pero sí soy perezoso y yo tengo algo de miedo a la muerte. Es physical count. No sé qué tanto eso. Pero en todo caso, escribía, pero a veces, o sea, me generaba satisfacción después, lo sufría un poco, debo volver a hacerlo. He escrito algunos discursos con ayuda de gente aquí de la universidad. En X solía tener algo de seguir, ya el algoritmo no me para bolas solo cuando digo algo sobre Petro, que me volví viral. Y en LinkedIn sí todo el mundo le para bolas a uno y le dice, you're the best. Sí, ese self-jerking ahí, pues, ese no. Ya, pasanos el de X y lo compartimos acá, para que entonces otra vez sí. pues van a esperar. Esteban Pie. @Esteban Pie. Esteban Pie. Y lo compartimos ahí. Ve, ya nos estamos despidiendo, pero me contaron que te gusta la cervecita. Cuando te des un vueltón por acá, te vamos a invitar a uno de los breweries de unos amigos, socios que hay y nos tomamos unas cervecitas. ¿En el Retiro dónde? ¿Dónde viven ustedes? Pues Darío. Sin latte. No, en Medellín. Es que, ¿sabes qué? Hay un boom cervecero en Medellín. Sí. O sea, hay como 400 compañías artesanales de cerveza en Medellín, que me parece pues una locura. Entonces, para que te vengas y te des un curso.
No, he probado algunas, probé unas que son como relacionadas con el ciclismo, que tiene una camisetica una de punticos como la camiseta de líder de la montaña del Tour y ricas. No, delicioso. Me encantan los fermentados y los destilados, no tanto el aguardiente. Acabo de darme un paseo en Francia que me invitaron, espectacular. Entonces estoy en detox un par de días, pero me encanta, eso me encanta. Entonces, nos haces una ceñita y te amo. De una, voy a de pronto ahorita voy a Yafit, de pronto el mes entra, bueno, en un par de semanas les aviso. Yo tengo tu celular, ¿cierto, Hernán? Sí, señor. Oiga, muchas gracias.